Hola, hoy me gustaría hablaros sobre algo que llamaré los sustitutos. Mirad, hoy en día estamos viviendo de memoria. Para nosotros, la memoria es lo más importante. Es decir, tener cosas concretas y conocidas a las que agarrarnos. ¿Vale? Entonces, todas las soluciones que buscamos siempre deben ser cosas que podamos memorizar. Así que como no sabemos cómo enfrentarnos o cómo investigar cosas que no podemos resolver de memoria, buscamos sustitutos. ¿Entendéis? Entonces, cada persona tiene sus sustitutos concretos, ideas concretas a las que recurre cuando se enfrenta a un problema que no puede resolver con la memoria. ¿Verdad? Entonces, algunos se inventan un amigo imaginario, otros se inventan una religión, otros se inventan otras cosas. Cada persona de este planeta que no investigue seriamente en ella misma está condenada, digamos, a inventar cosas concretas que pueda memorizar para resolver cuestiones de su vida que no puede resolver con la memoria. ¿Entendéis? La vida no la podemos resolver de memoria. Nosotros queremos resolverla de memoria, ¿vale? Que todo tenga su lugar en nuestra memoria, pero eso es imposible. ¿Cómo vamos a tener nuestra vida en nuestra memoria si no sabemos cómo va a ser nuestra vida? ¿Entendéis? Es como querer tener el boleto ganador de la lotería todos los días. Eso es lo que normalmente buscamos, ¿verdad? Tener la seguridad de que nos tocará la lotería cada día, psicológicamente hablando, ¿verdad? Pero como vemos que es imposible vivir atentos al presente y que nos toque la lotería todos los días, ¿verdad? Entonces inventamos toda una serie de sustitutos que nos permitan que en cierta manera nos toque la lotería todos los días. Estos sustitutos siempre son cosas que podemos memorizar, ¿vale? Siempre son cosas que podemos hacer mecánicamente. ¿Os habéis dado cuenta de ello? Siempre son cosas repetitivas. Por ejemplo, puedo estar viendo una serie durante días enteros hasta acabármela por completo. No hace falta estar atento a la hora, ¿verdad? Así, de esa forma, es como si nos tocara la lotería cada día. Las mascotas también son sustitutos, ¿verdad? No sabemos relacionarlos con los demás o no podemos y necesitamos algún sustituto que cubra eso, ¿verdad? Pero una mascota no te va a cuidar, no te va a llevar al médico, no te va a cocinar, ¿verdad? No vas a poder tener una conversación interesante con una mascota. Entonces, desde el principio de los tiempos, los hombres han ido buscando sustitutos, porque no han podido o no han sabido resolver sus problemas principales, que son cuáles: la violencia, la avaricia, la envidia, la hipocresía, etcétera, 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 ¿verdad? Digamos que un hombre antiguamente no supo cómo lidiar, investigar o luchar contra el dolor de perder a alguien, ¿verdad? ¿Y qué hizo ese hombre que no supo investigar y está viviendo en su memoria? Pues lo que hace es buscar un sustituto, ¿entendéis? Entonces, ese sustituto lo único que hace es rellenar un trozo de la memoria donde estoy viviendo, ¿vale? ¿Para qué? Para poder repetirlo continuamente, ¿vale? Para sustituir lo anterior. Para que no exista vacío. Así que, por ejemplo, una persona pierde a alguien que decía que amaba, no sabe resolver eso, pero necesita sustituirlo inmediatamente por algo concreto, ya que no sabe cómo investigar en sí mismo las cosas que le van pasando en la vida, ¿verdad? Así que busca un sustituto lo más rápidamente posible al que agarrarse.
Por ejemplo, una mascota, ¿no? Así es como se han ido creando cada una de las sociedades, ¿verdad? Debido a que estamos viviendo de memoria y queremos resolver todo de memoria, cada persona que ha vivido en este planeta ha ido buscando sustitutos concretos que pueda memorizar para problemas que no puede resolver con la memoria. Si juntamos millones de individuos sustituyendo cosas que no pueden resolver con la memoria con cosas repetitivas, mecánicas y concretas, surgen las distintas sociedades, ¿verdad? Cada sociedad actualmente te ofrece miles de ideas concretas a las que te puedes aferrar y puedes hacer repetitivamente para no investigar seriamente tu vida, ¿verdad? Hay series de televisión, hay drogas, hay alcohol, hay redes sociales, hay religiones, hay partidos políticos, hay películas, etcétera, 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 ¿verdad? Como no sabemos cómo investigar nosotros mismos sin nuestra memoria, cuando parece que estamos perdiendo algo importante en nuestra memoria, enseguida buscamos un sustituto. Es decir, siempre estar aferrados a alguna parte de nuestra memoria, ¿verdad? Por estúpido que sea. No soportamos no ser nada, ¿entendéis? Siempre debemos ser algo concreto, alguna idea concreta, ¿verdad? Y aferrarnos a esa idea. Así que debemos estar siempre repitiendo cosas concretas y repetitivas de nuestra memoria. Si nos gusta mucho algo, repetirlo continuamente. Esto es lo que todas las sociedades están fomentando, ¿verdad? Que te aferres a tus sustitutos. En vez de fomentar, entre comillas, la investigación seria de uno mismo, ¿verdad? Investigar de forma seria no es que parezcas enfadado, ¿vale? No tienes que estar con cara de enfadado todo el día, sino serio en el sentido de no buscar sustitutos al problema para evitarlo, sino enfrentarte a él, ¿vale? Es decir, mirar el hecho, ¿verdad? No buscar ideas para ocultar el hecho. Si, por ejemplo, nuestra vida depende de estar aferrados a algún dios, a alguna persona, a una mascota o a lo que sea, o a una idea o a lo que sea, investigar por qué nos pasa eso en nuestra vida y no sustituirlo por otra cosa a la que aferrarnos inmediatamente en nuestra memoria. ¿Entendéis? Pero todas las sociedades lo que fomentan es aférrate a tus sustitutos, ¿verdad? Aférrate a tu serie favorita, aférrate a tu familia, aférrate a tu trabajo, aférrate a tu religión, aférrate a tu partido político, aférrate a tus redes sociales, ¿verdad? Sobre todo, que no exista ni siquiera un segundo de tu vida en el que tu memoria no esté presente, ¿verdad? ¿Habéis estado alguna vez en vuestra vida sin la necesidad de ser nada, de controlar nada, de no necesitar vuestra memoria para nada? La memoria de vuestro yo. Todas las sociedades promueven que seas alguien en la vida, ¿verdad? Que luches toda la vida por ser algo. ¿Lo has conseguido? ¿Has conseguido ser algo? ¿Qué has conseguido luchando toda tu vida por ser alguien o algo? Coches, ¿no? Dinero, fama, etcétera, etcétera, ¿no? Pero seguimos sin resolver nuestros principales problemas, ¿verdad? La violencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, no sabemos enfrentarnos a la vida sin sustitutos. Esto
de enfrentarse a la vida sin sustitutos no significa estar peleándose con todas las personas que veamos. ¿De acuerdo? Enfrentarse a la vida no es eso. Eso de estar peleándonos con todos es un sustituto que nos hemos inventado, ¿vale? El de ser el más fuerte que los demás. Eso es otra huida que hacemos. ¿De acuerdo? Ahora mismo todas las relaciones son sustitutos. Solo nos sirven para los propósitos que tenemos en nuestra memoria, ¿verdad? Si mi memoria busca sexo, pues busco una persona que me dé sexo. Así que solo tenemos relaciones de memoria. Pero si cada relación sirve para investigarnos a nosotros y no para controlar en todo instante a la persona que tenemos delante, como por ejemplo investigar nuestra dependencia en las relaciones, ¿verdad? Entonces la vida tiene algún sentido, ¿verdad? Entonces la vida pasa de momento en momento, de instante en instante, ¿verdad? Cada relación estás investigando, no controlando al otro. Porque lo de controlar al otro es repetitivo, ¿verdad? Entonces, no es repetir de memoria lo que he hecho con una persona con todas las demás que conozco, ¿verdad? Entonces la cuestión es, ¿podemos no sustituir con nada nuestra memoria? Con nada. El recuerdo de las cosas que nos han pasado y vivir el presente. La inteligencia de la memoria va en contra de eso. Y en cuanto pueda, va a buscar un sustituto para tenerlo en memoria, por absurdo y estúpido que sea, ¿verdad? La inteligencia de la memoria adora a los sustitutos. Y sobre todo, si esos sustitutos se escriben con las menos palabras posibles y lo podemos resumir lo más rápidamente mejor, ¿verdad? Y lo más corto posible. Así que, por ejemplo, algunos ven algo no medible por la memoria, que la memoria no lo puede medir, ¿vale? Algo infinito, y enseguida dice uno, eso es Dios, ¿verdad? Veo un paisaje maravilloso y la inteligencia de mi memoria quiere captarlo, ¿vale? Pero la memoria solo puede manejar cosas concretas, no puede manejar lo infinito, ¿verdad? Así que decimos, eso es Dios. Y si pudiéramos resumirlo en menos letras, lo haríamos, ¿verdad? En vez de decir eso es Dios, podríamos decir eso es Q o eso es J, ¿verdad? ¿Qué más da? ¿No? Es lo mismo. Esa es la inteligencia de la memoria, ¿verdad? Resumir todo y hacerlo lo más corto posible y lo más fácil de recordar posible, ¿verdad? Entonces, esa inteligencia tiene su utilidad, por ejemplo, cuando estamos trabajando, ¿verdad? Para resumir cosas y que no se hagan tan largas. Por ejemplo, si estamos estudiando para memorizar algo para un examen, nos hacemos una chuleta, una pequeña chuleta que nos diga las cosas, y de esa forma, con una pequeña chuleta que es un resumen, podemos acordarnos de ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, eso es útil, es algo útil. Pero no es útil para vivir el ahora, para vivir el momento continuo que es infinito. O sea, la vida. Nuestra vida no es algo para memorizar, ¿entendéis? Es algo continuo. Nosotros queremos memorizarla y resumirla, ¿vale? Queremos tener conclusiones continuas sobre la vida, conclusiones continuas sobre las personas, conclusiones continuas sobre lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer, ¿vale? Y si podemos utilizar las menos palabras posibles para hacerlo, lo hacemos y decimos, eso es J, eso es Q, eso es F, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, no soportamos no saber, ¿entendéis?
No soportamos no estar en nuestra memoria. ¿De acuerdo? Entonces, la inteligencia de la memoria lo único que hace es sustituir cosas no manejables, que son infinitas, por cosas concretas. Todo el rato llegando a conclusiones. Pero tu vida no es una conclusión. Es algo continuo. Y que cambia, que está vivo, que cambia de un día para otro, de un momento para otro. ¿Vale? Pero eso que hace la memoria lo hemos aceptado como que es nuestra vida. ¿Entendéis? Es decir, el resumen continuo de todo lo hemos aceptado como que es nuestra vida. Pero ¿cómo vamos a memorizar nuestra vida? ¿Entendéis? Entonces, si logramos ver eso, que nuestra memoria entonces tendrá su lugar correcto. ¿Vale? Por ejemplo, para acordarnos del camino para volver a casa, para trabajar, para acordarnos de las palabras, para acordarnos de conducir el coche, ¿verdad? Tiene su lugar correcto. Es decir, sirve para cosas útiles y concretas del día a día, ¿verdad? Pero no tal como lo utiliza la sociedad actual para todo, como sustituto de todo. La memoria no te va a permitir nunca disfrutar 2 veces el mismo paisaje. ¿Vale? Porque lo que hacemos al ver por segunda vez el paisaje es acudir a nuestra memoria, ver el resumen de lo que ha hecho nuestra memoria de ese paisaje y decir, lo he entendido. ¿Entendéis? Es decir, la segunda vez que vemos algo, acudimos al resumen, a la conclusión que hemos llegado, y lo único que vemos es el resumen de nuestra memoria, ¿entendéis? Es decir, visito por segunda vez el paisaje infinito que he resumido de memoria la primera vez que lo vi, y con ese resumen digo que lo entiendo la segunda vez que lo veo. Pero ¿cómo vamos a resumir algo infinito? Nuestra memoria quiere hacerlo, insiste en hacerlo, ¿vale? Pero la vida no es algo muerto como un mueble, no podemos resumirla. No podemos buscar un resumen para sustituirla. No podemos ir viviendo todo el día con conclusiones. ¿Entendéis? Así que de esta forma, ¿cuál es el libro que va a resumir tu vida? No existe ningún libro que pueda resumir tu vida, ¿entiendes? La Biblia no puede resumir tu vida, el Corán tampoco, 1000 libros no podrían resumir tu vida, ¿entendéis? La humanidad y todas las sociedades que están viviendo de memoria con cosas concretas insisten en hacer resúmenes de tu vida. Tú eres así, de tal forma, tal, etcétera, 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 ¿vale? Pero eso es imposible, porque eres un ser vivo. ¿Cómo vamos a resumir un ser vivo? ¿De acuerdo? Siempre estamos buscando personas que nos digan cómo somos, ¿verdad? Los gurús, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie lo va a poder decir jamás. Porque somos seres vivos. Cualquier persona que diga que os va a ayudar, gurús, religiones, etcétera, solo van a ser sustitutos de vuestra memoria, pero no va a ser algo vivo. Estaréis solamente repitiendo cosas de memoria, ¿vale? Como por ejemplo que, pues las tradiciones, ¿verdad? Que repetimos cada año, rezar, mi Dios, mi país, etcétera, 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 ¿verdad? Cosas repetitivas que son sustitutos, ¿vale? Que estamos tomando como que son la verdad, ¿entendéis? Es decir, siempre encajonado dentro de alguna idea que esta sociedad te provee o te quiere implantar, ¿entendéis? Estas son las sociedades actuales.
la memoria buscando continuamente sustitutos que pueda aplicar de memoria para hacer la inmensidad de la vida más manejable, ¿verdad? Nuestra memoria está deseando decir esa persona es así y la otra persona es de la otra forma, ¿verdad? Está deseando nuestra memoria hablar sobre sus conclusiones, ¿vale? El yo, que es nuestra memoria, es el resumen más grande que tenemos, ¿verdad? El yo es el sustituto más grande que tenemos de nuestra inmensa vida. Ese yo es la acumulación de todas las memorias, de toda la memoria de nuestra vida, ¿verdad? Ese pequeño yo del que no nos queremos desprender es el resumen que tiene la memoria de lo que ha vivido. ¿Entendéis? Las cosas que te han gustado y las cosas que no te han gustado. Es un resumen. Entonces, lo que nos interesa sobre todo en las conversaciones hoy en día no es estar atentos a la hora, no es estar atentos a la vida, es explicar el resumen de lo vivido por nosotros a otras personas, ¿verdad? Explicar el resumen del pequeño yo, ¿vale? Mira, me acuerdo de un chiste que justamente viene a hablar sobre el tema este, donde resulta que un hombre y una modelo bellísima, ¿vale? Una modelo guapísima, acaban siendo náufragos en una isla, ¿vale? Están los dos solos en una isla, ¿vale? Y entonces la mujer va y le dice al hombre, dice, mira, como estamos solos, pues tenemos que tener sexo entre nosotros, porque no hay nadie más, ¿vale? Estamos en la isla solos, estamos náufragos. Y entonces el hombre le dice, vale, pero con una condición. Después de que lo hagamos, te tienes que vestir de hombre y nos vemos en el otro lado de la isla, ¿de acuerdo? Te pones un bigote, te vas a llamar Pepe y nos vamos a ver en el otro lado de la isla. Y dice la mujer, bueno, no lo entiendo, pero vale, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, después de tener sexo, se encuentran en el otro lado de la isla, ¿vale? Y entonces el hombre le dice a la mujer vestido de hombre y con bigote, le dice, Pepe, no sabes lo que me ha pasado, he estado con una modelo bellísima. ¿Entendéis? O sea, lo importante hoy en día no es vivir, sino explicar el resumen del pequeño yo. ¿Entendéis? Estas son las conversaciones que tenemos hoy en día, ¿verdad? Me he comprado un coche nuevo, me he comprado un móvil nuevo, he subido a una montaña, he ido a Disney World, tengo el último disco del cantante de moda, etcétera, 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 ¿verdad? Toda nuestra vida consiste en conseguir algo importante para poder contar, ¿verdad? Miles de youtubers hacen eso hoy en día. Lo más importante de nuestra vida ahora es nuestro resumen de ella, ¿verdad? ¿Qué hacemos cada vez que conocemos a una persona nueva? Estamos deseando contarle el resumen de nuestra vida y aprendernos el resumen de la vida de la otra persona, ¿vale? En vez de vivir, ¿no? Y nos encanta escuchar resúmenes. Eso es lo que hacemos continuamente, ¿verdad? Fomentar nuestro resumen, la memoria de lo que hemos vivido. Si hemos pasado algo triste, contarlo en todas nuestras redes sociales. Y si hemos pasado algo alegre, también contarlo en todas nuestras redes sociales, ¿no? Mirad qué cosas ponéis en vuestras redes sociales.
Pero la vida es inmensamente más grande que ese pequeño yo con el que estamos tan a gusto y del cual no nos queremos desprender. Y además, desde ese pequeño yo, queremos tomar todas las decisiones de nuestra vida. ¿Entendéis? Pero ese pequeño yo, que solo es memoria, es el mayor sustituto de tu vida. ¿Entiendes? Ese pequeño yo te impide vivir atentamente el momento siguiente. Ese pequeño yo, que es el resumen de lo que has vivido hasta hoy, te impide estar atento a la hora de una manera fresca, de una manera directa, ¿vale? ¿Entendéis? Te impide escuchar realmente a la siguiente persona que te encuentres. Bueno, hasta luego.